a su naturaleza, consideramos que este libro debe de ser estudiado con mucha cautela, con mucha precaución, ya que son muchos los que interpretan Apocalipsis a su manera, son muchas las escuelas que enseñan muchas teorías, y aunque realmente la iglesia ya no va a estar en este periodo, sin embargo es bueno que nosotros conozcamos la verdad. La verdad siempre se debe de conocer. Y estamos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Estamos estudiando los 144,000 que son sellados en este periodo de tribulación, y se nos habla de que son 12,000 sellados de cada tribu de Israel. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Ahora, la clase de hoy va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque esta clase nos va a dar a entender a nosotros la clase de Dios que tenemos. Es un Dios amoroso, es un Dios que cuida de nosotros, un Dios que ha establecido una salvación grande para nuestra vida. Mas, sin embargo, es un Dios celoso, es un Dios que aquel que no se santifica para Él, aquel que se aparta de Él, no va a tener los privilegios que tienen aquellos que obedecen. Entonces, la clase de hoy vamos a ver realmente el carácter de Dios con respecto a cómo Él, podemos decir esto, discrimina divinamente a aquellos que son desobedientes. No importa qué posición tenga en algún ministerio, no importa si tiene muchos años en servirle, no importa si ha sido llamado, si ha sido saturado con el Espíritu Santo, todo aquel que se aparta de Dios, Dios lo pone a un lado, no lo usa, porque se apartó, está contaminado, tiene pecado, y Dios no está contento con esta clase de personas. Y entonces ya hemos leído nosotros, hermano, Apocalipsis capítulo 7 del 4 al 8, donde están las 12 tribus. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esto es literal, esto no es nada de simbólico, como hay algunos que así lo interpretan. Otros dicen que esta es el Israel espiritual, dando a entender, es la iglesia, pero la iglesia ya no está en este tiempo acá, porque ellos creen que la iglesia se va a la mitad de la tribulación. Entonces, ellos aquí le llaman la iglesia, pero no es la iglesia. Aquí se está hablando de Israel. Recordemos que estamos en los últimos 7 años de los 490 años que habla Daniel, y estos 7 años son años muy críticos porque Dios se torna a operar con Israel directamente. Ahora mismo Dios está operando con su iglesia, que somos nosotros, aquellos redimidos. Estamos en el tiempo de gracia, pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces Dios se inclina de nuevo a tener contacto y una operación directa con el pueblo de Israel. Entonces, es algo, hermano, que nos permite de una forma consistente y simple para entender la Biblia completa. Entonces, aquí tenemos al Israel nacional. Ahora, yo quiero irme punto por punto sobre las promesas de restauración que Dios tiene para Israel. Porque esta gente que piensa que la iglesia ha reemplazado a Israel, ellos dicen que Israel ya está desechado. Es Israel que está ahí y dice, esos ya están perdidos, esos ya no existen para Dios. La iglesia ha reemplazado a Israel. No es verdad. Vamos a ver por qué razón esto no es cierto. Ellos
conocen estos pasajes bíblicos, mas sin embargo, ellos quieren prioritarse ellos mismos ante el pueblo de Israel. En primer lugar, Dios le confirma a Ezequiel que Israel va a ser restaurado. ¿Por qué hablamos de ser restaurado? Porque en el año 722, antes de que Cristo naciera, vino a Siria y agarró las 10 tribus de Israel y las dispersó, se las llevó cautivas. Ahora están ellos regados por todo el mundo, no se sabe dónde están, no se saben, ni ellos mismos saben de qué tribus son, pero hay 2 tribus que han sobrevivido el cautiverio, es la tribu de Judá y Benjamín, que están ahora allí presentes, pero se homogenizaron las 2 tribus y a todo esto se le llama ahora Judá. Por eso es que ahora se menciona mucho los judíos, ¿verdad? No se dice muy comúnmente los israelitas, sino que los judíos, porque son los judíos los que han sobrevivido todo esto. Mas sin embargo, se menciona a Israel. Pedro cuando predica en el aposento alto, en su primer mensaje dice, varones israelitas. Pablo le escribe a los romanos y en el capítulo 9 dice que él desearía hacer anatema para que sus hermanos, que son los israelitas, fuesen salvos. Quiere decir, hermano, que hay 10 tribus que están perdidas, pero Ezequiel en el capítulo 37, del 1 al 28, nos indica que tuvo una visión de los huesos secos. Y Dios le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, bueno, yo no sé, tú lo sabes, Señor. Y luego vino un viento y juntó los huesos, ¿verdad? De una forma metódica, podemos decir, bien ordenada, y formó un gran ejército, porque salieron los nervios, los músculos y todo eso se formó, resucitaron todos aquellos que estaban ahí como huesos secos. ¿Por qué huesos secos? Porque da a entender que realmente, hermano, si usted ve un hueso seco o un montón de huesos, no hay esperanza de nada. Así que algunos piensan que las 10 tribus no tienen esperanza para ser restaurados. Pero como Dios es un Dios poderoso, Él hizo los cielos y la tierra, Él conoce a los que son suyos, entonces para Él no hay nada difícil. Porque más adelante esto le explica a Ezequiel y le dice que estos huesos secos es Israel, Israel que ya está dispersado, que ha desaparecido y que van a ser restaurados, van a estar resucitados de las naciones, van a aparecer. También Isaías profetizó que el Espíritu de Dios y sus palabras divinas no faltarán en la boca de la familia de Israel para siempre. Ahí en Isaías 59, 21 hay un pasaje tan hermoso, pero yo le invitaría a usted a leer Isaías 59, todo el capítulo, porque todo este capítulo 59 nos da a entender a nosotros que Dios tiene el propósito de restaurar a Israel. Note bien lo que dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que estaba sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es por eso que Israel, aunque ahora mismo no cree, los judíos no creen en Jesús, ellos siempre siguen creyendo en Dios y estudiando el Torá y hablando de las cosas divinas, bíblicas. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. En Isaías capítulo 60, del 1 al 19, hay promesa para la futura gloria de Israel. No voy a leer los pasajes porque si no
esto se va muy rápido y entonces no vamos a tener suficiente tiempo en esta tarde, pero en el capítulo 60, del 1 al 19, nosotros vemos que hay una restauración de Israel. Usted lo puede leer. Note bien que esta restauración empieza a partir de la llegada de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a cumplir los primeros 2 versículos que están acá en el capítulo 61 de Isaías. Vamos a leerlo. Isaías 61. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que usted lo lea juntamente conmigo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Note bien que este fue el pasaje que le dio Jesús a la sinagoga en Nazaret. Dice que se le dio el rollo de Isaías. Y este fue el pasaje que él leyó al inicio de su ministerio. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A partir de ahí viene entonces el punto inicial de la liberación y la restauración de Israel. Note bien que ahora mismo hay muchos judíos que han creído en Cristo, han aceptado a Cristo. Estos judíos son parte de la iglesia. Juntamente con los gentiles forman la iglesia. Y algunos que son quizás de la tribu de Efraín, de Manasés, de Aser, de Dan, ¿verdad? De las demás tribus que están dispersadas, que no saben que pertenecen a esas tribus, han aceptado a Cristo también. Han sido alcanzadas estas vidas, pero ellos ignoran, porque imagínense usted, están dispersados en todo el mundo. Es posible que alguien de acá sea descendiente de uno de esas tribus y no lo sabe, ¿verdad? Mas sin embargo, también a ellos se les llama gentiles. Los judíos, por su orgullo religioso, no querían juntarse con los de Galilea, especialmente con los samaritanos, porque los samaritanos son parte de las 10 tribus, pero se mezclaron con los asirios. Entonces de ahí pues ya se le da el nombre de gentil. Note bien que en la Biblia a Galilea se le llama Galilea de los gentiles, ¿ok? Galilea de los gentiles. Así que cuando se habla de los gentiles, no solamente se incluye a las naciones que no tienen nada que ver con Israel, se incluye también a las 10 tribus que están dispersadas, son los huesos secos que vio Ezequiel. Mas sin embargo, leamos, eso va a estar en Isaías 60, otra promesa hermosa, ¿verdad? Que hay promesa para la futura gloria de Israel. Isaías 60, vamos a ver los primeros versículos de Isaías 60. Se va a dar cuenta la manera en que Dios le habla a Israel. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tremendo. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Eso da a entender, hermano, que Israel va a ser salvo durante la gran tribulación. Vamos a leer esto. Leamos ahí en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27.
o sea, como nación va a ser salva durante la gran tribulación. Pero ahora mismo hay muchos judíos que están siendo salvos por medio de Cristo. Pero ¿cómo Israel va a ser salva como nación durante la tribulación? Porque va a aceptar a Jesús como el Mesías. Cuando se dé cuenta que aquel anticristo no es el verdadero Mesías, que los engañó, les construyó el templo y restauró el sacerdocio y todo esto, entonces ellos se darán cuenta de que el Cristo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día es el verdadero Mesías, y es ahí donde ellos lavan sus ropas en la sangre del Cordero y llegan con vestiduras blancas tocando allá al cielo donde está la iglesia en las bodas del Cordero, y ellos son salvos. Así que esto es el propósito de Dios, salvar a Israel como nación. Vea lo que dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo le llama misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto es como que si les estuviera hablando a aquellos que creen que Israel ya está desechado por Dios y que la iglesia ha reemplazado a Israel y que ellos son ahora los verdaderos israelitas. Eso no es así, porque dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, en el tiempo presente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir, hasta que el último gentil sea salvo, viene el rapto de la iglesia. La plenitud de los gentiles quiere decir el rapto de la iglesia. Entonces quiere decir, hasta que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que, quiere decir, Israel ahora mismo está con un corazón endurecido. Vaya usted y evangelice a un judío, se va a dar cuenta cuál es su respuesta. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, aun cuando hemos ido allá a Israel, y realmente, hermano, tienen ellos un concepto bastante vil acerca de Jesús. Ellos no creen que Él es el Mesías. Pero esto va a estar así hasta el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, miren lo que va a pasar en lo que dice allí. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es este? Es Jesús, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cómo la va a apartar? A través de la purificación, a través de las pruebas que van a tener durante la tribulación. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero mire, hermano, hay en Isaías 66 hay algo hermoso que tenemos que entenderlo muy bien, porque aquí habla Dios de el nuevo nacimiento de el remanente fiel. Note bien que los huesos secos, al venir a formar este gran ejército, se considera como un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Recuerde que nosotros los gentiles, la Biblia dice, cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2, que nosotros estábamos muertos, también éramos huesos secos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Esto va a pasar con Israel entonces, y la profecía está ahí. Y vamos a leer a partir del versículo 7 de Isaías 66, para que usted se familiarice con este pasaje, porque estoy seguro que más de alguno acá no ha leído este capítulo, pero vamos a considerarlo. Versículo 7 dice: antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo.
nosotros tenemos que notar esto, que en Apocalipsis capítulo 12 hay una mujer que está siendo vigilada por el dragón, el diablo, porque esta mujer está encinta y va a dar a luz un hijo, y que tan pronto que el hijo nazca va a querer destruirlo, matarlo. Y entonces este es el remanente fiel que va a aparecer, que va a nacer durante la tribulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que Apocalipsis 12 dice que apenas se identifiquen las 12 tribus de Israel, como están acá en el capítulo 7, los 144,000 sellados, más todos los demás que van a querer el mensaje de ellos, porque estos 144,000 estarán predicando que este Mesías, Jesús, es el verdadero, y que no adoren al otro, que no se dejen poner el 666, que no se dejen sellar. Entonces, estos israelitas van a ser salvos por esta tribulación, porque el dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, tiene diferentes nombres, los va a perseguir, va a echar un rillo sobre todo este pueblo de Israel, dando a entender mucha gente persiguiendo a los israelitas. Mas a ellos se les dará las alas de la gran águila, donde dice que Dios los va a sustentar, los va a llevar a un lugar donde los va a proteger, y allí en ese lugar los va a sustentar por 1260 días, quiere decir 3 años y medio. En Apocalipsis los meses son de 60 días, todos los meses, porque todo eso el calendario es el calendario lunar. Mas sin embargo, hermano, oiga bien, si usted ha leído Apocalipsis 12 y hace un paralelo con este pasaje, se va a dar cuenta que tiene una relación que le ayuda a entender. Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniese dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es una profecía que se va a cumplir durante la gran tribulación. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. ¿Y qué más dice? Versículo 12. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. La forma en que Dios va a contemplar y va a tratar a los israelitas que creyeron en Él, porque van a sufrir mucho en ese tiempo. Y luego dice el versículo 13: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Qué tremendo esto, hermano. Esto no es para la iglesia. Bueno, hay predicadores que agarran estos pasajes y se lo aplican a la iglesia, pero eso no está dentro del contexto de la iglesia. Entonces, vemos acá que hay una profecía que nos dice que Israel va a ser restaurada. Ahí en Isaías capítulo 10, del 20 al 23, tenemos otro pasaje hermoso. Dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, oiga bien, dice Zacarías
que de todos los israelitas durante la tribulación, solamente una tercera parte sobrevivirá. Los demás serán aniquilados por la bestia. Solamente una tercera parte va a sobrevivir. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, remanente, aquel que le es fiel a Dios, aunque el resto del pueblo no le sea fiel a Dios. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Veamos lo que dice Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Eso es lo que Pablo está citando. Si fueran como, notamos nosotros que eso fue lo que le dijo Dios a Abraham: tu descendencia será como la arena del mar. Aquí no está mencionando las estrellas del cielo, que también se lo dijo: tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo son aquellos que somos hijos de Abraham por la fe, que hemos adoptado la misma fe de Abraham. Pero la arena del mar es la descendencia consanguínea de Abraham, o sea, la descendencia física. Entonces, Romanos capítulo 11, del 1 al 5, Pablo les habla a aquellos que piensan que Dios ha desechado a Israel. Y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mas sin embargo a Pablo siempre le decían judío, él decía que era judío, porque Benjamín y Judá se unieron y a todo ese territorio se le llamó Judá. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías, la escritura? ¿Qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Elías pensaba que solamente él había quedado, pero Dios había reservado 7,000 rodillas que no habían adorado a Baal. Así también Dios se ha reservado 144,000 que van a estar durante la gran tribulación predicando a los israelitas para que no adoren al falso Cristo, al jinete del caballo blanco del capítulo 6. En Miqueas capítulo 5, y esto es importante, y póngale mucha atención, porque esto le va a servir a usted mucho. En Miqueas capítulo 5 encontramos el bosquejo de la redención y la restauración de Israel. En primer lugar, encontramos el nacimiento de Jesús. No ve lo que dice: rodéate ahora de muros, hijas de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, es Cristo. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de Cristo en Belén. Miqueas lo está profetizando. Mas sin embargo, Cristo tuvo su ministerio de 3 años y medio, según se calcula. Pero Miqueas lo profetiza en el versículo 3. Miren lo que dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Oiga bien, está hablando de Israel, que va a dar a luz el remanente fiel durante la gran tribulación, la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Ahora, note bien lo que dice: y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Cuál es el resto de sus hermanos? Las 10 tribus perdidas. Van a venir y se va a formar de nuevo el pueblo de Israel, y los dejará por un tiempo. Cristo ahora se fue, está sentado allá. Ahora estamos en un paréntesis de gracia. Pero ¿cuándo Cristo va a regresar físicamente? Cuando Israel esté formado otra vez con sus 12 tribus y crean en este Mesías, el que nació en Belén, ese que los dejó. Entonces Él va a volver cuando Israel dé a luz entonces al remanente fiel. Y después de que regrese, ¿qué va a pasar? Viene el milenio. Y mire usted lo que dice en el versículo 4. Aquí hay 3 divisiones. Primero, el nacimiento de Jesús en Belén Éfrata. Luego que los deja hasta que la mujer, hasta que Israel dé a luz al remanente fiel. Entonces Él va a bajar para formar y tener el milenio juntamente con ellos. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Es el milenio. Va a estar ahí. Entonces, la pregunta que les hago: ¿creen ustedes que Dios en verdad ha desechado a Israel? No lo ha desechado. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nuestro Dios cumple sus promesas. Mas sin embargo, aquí en Apocalipsis capítulo 7 se nombran las 12 tribus. 12 tribus que se nombran también en más de 14 veces en el Antiguo Testamento. Y se le da la lista, se da la lista de los nombres de las tribus. Pero aquí en Apocalipsis nosotros vemos que el orden de las tribus es muy diferente, muy diferente. Sabemos nosotros que Rubén es el hermano mayor, o sea, es el hijo mayor de Jacob. Pero aquí empieza con Judá. ¿Por qué empieza con Judá? Vamos a verlo. Pero Dios honra al que le honra, ¿verdad que sí? Mas sin embargo, aquí hay 2 tribus que no se mencionan: la tribu de Dan y la tribu de Benjamín. En forma territorial, la tribu de Dan y la tribu de Benjamín, de Efraín, se mencionan porque ocupan tierra. Pero no se menciona la tribu de Leví, porque la tribu de Leví nunca ocupó tierra. La tribu de Leví era para servir al altar. Ocupó un territorio espiritual nada más, pero no ocupó tierra. Tenía que vivir entre sus hermanos. A ellos se les tenía que ayudar con diezmos, ofrendas, primicias. Ellos eran mantenidos por el pueblo porque se ocupaban en las cosas del altar. Y aquí en esta lista se quita a Efraín y se pone a José, su padre. Nosotros sabemos que José es padre de Manasés, que es el mayor, y Efraín. Mas Efraín, Dios le otorgó
por decirlo así, la primogenitura, por ser era el menor, mas sin embargo Dios lo puso en una posición superior a la de Manasés. Y eso sucedió cuando Jacob los bendijo, porque José los llevó para que su padre los bendijera y puso a Manasés al lado derecho y a Efraín al lado izquierdo. Entonces cuando Jacob los iba a bendecir, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Cruzó los brazos. Y José le dijo, padre, no es así. Dijo, deja, que este será más grande que su hermano. Y lo vemos a través de la historia de la Biblia, cómo Efraín fue muy agresivo. Imagínense que fue tanto así, que a las 10 tribus se le llamaba Israel, se le llamaba Jacob y se le llamaba Efraín. Así que para mencionar 10 tribus también se mencionaba el nombre de Efraín para representar las 10 tribus. Pero Efraín no aparece acá en esta lista de los que van a predicar durante el milenio. Por lo menos su nombre no es honrado, ni tampoco el nombre de Dan. Veamos por qué. La pregunta es, ¿por qué está excluida la tribu de Dan de la lista de Juan de las 12 tribus en Apocalipsis? Hay una lista que usted puede ver ahí en Números capítulo 2, del 1 al 33, que ahí está todo, ¿verdad?, en el orden que debe de estar. Dan fue la única tribu que no reclamó su herencia que Dios planificó para la tierra prometida. Mas sin embargo, en Ezequiel capítulo 48, donde se habla de la distribución de las tribus durante el milenio, ahí sí hay una promesa para Dan, se le da su territorio durante el milenio. Entonces, Dan, hermano, se remonta al relato en el que los descendientes de Dan cayeron en idolatría. Ahí en Jueces capítulo 18, del 30 al 31, la tribu de Dan fue terrible. Levantó lugares altos, trajo la idolatría. Jeroboam, que tomó a las 10 tribus, que fue el primer rey cuando se dividió Israel, que murió Salomón, y su hijo Roboam se quedó solamente con Judá y Benjamín. Jeroboam, en el capítulo 12, Primera Reyes, él trajo la apostasía, de tal manera que cambió el lugar de adoración, lo puso en Dan. Ahí en Dan puso sacerdotes, en Efraín puso sacerdotes que no eran escogidos por Dios, que no eran de la tribu Leví, toda su manera. Y le dijo al pueblo que no tenían que subir a Jerusalén a adorar, porque ahí en Dan iba a ser ahora la ciudad de adoración. De ahí es que dependió todo lo que le dijo la mujer samaritana a Jesús. En este monte tenemos que adorar, no en Jerusalén. O sea que ya venían todos ellos con esa formación mental de apostasía. Y ahí entonces, hermano, tenemos a Dan, que levantó la idolatría, pero también fueron los primeros en cometer el pecado de apostasía. ¿Por qué? Porque aceptaron un becerro de oro que Jeroboam colocó en la parte septentrional de Israel como centro de culto. Escogió ese lugar para que el pueblo de Israel pudiera rendir culto y no tuviera que desplazarse hasta Jerusalén. Esto lo encuentra en 1 Reyes capítulo 12, del 29 al 30. Ahora, debido a su grave pecado, la tribu de Dan fue entre las primeras que tuvo que exilarse. Y oiga bien, después de que llegó a su fin el periodo de exilio, las escrituras no vuelven a mencionar a Dan. Aún en el Antiguo Testamento, no lo vuelven a mencionar. Mencionan a las otras tribus, pero a Dan no lo mencionan.
ni tampoco aparece en Apocalipsis. Ese es el Dios a que nosotros servimos, hermano. Dan era una de sus tribus, pero Dios estaba ofendido con Dan y con Efraín. De tal manera que los profetas menores hablan de ellos para destrucción. Tú, Efraín, vas a ser destruido. Has violado mis preceptos. Te has corrompido. Has guiado al pueblo a la idolatría. Y esto es, hermano, algo que nosotros tenemos que considerar. Dice Hebreos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No que Dios a mí me ama, que ya me tengo un ministerio, que ya sé cantar, que ya sé adorar, ya me gradué hasta de la Universidad Teológica, yo no me desecha. No, nuestro Dios no es alcahueto. Nuestro Dios es un Dios santo, temible. Un Dios a quien tenemos nosotros que venerar y honrar y adorar con un corazón limpio. ¿No te ven que al cielo todos los que llegan con sus vestiduras lavadas, vestiduras blancas? Dando a entender que todo aquel que llega a la presencia de Dios tiene que venir con vestiduras blancas, lavadas en la sangre del Cordero. Si no, Dios no lo recibe. Dios no trata con esta persona. Pensemos en Efraín. ¿Por qué se incluye a José en vez de Efraín? José generalmente está representado por sus dos hijos en las tribus de Israel, Manasés y Efraín. Mas sin embargo aquí el nombre de José aparece en vez de Efraín en Apocalipsis. Estos pues están estrechamente relacionados, padre e hijo. Y recordemos que Efraín recibió la bendición mayor ahí en Génesis capítulo 48 del 12 al 14. Ahí fue donde Efraín recibió la bendición mayor. Génesis 48 del 12 al 14. Ahora Juan también excluye a Efraín de su lista. Esta tribu estuvo de igual modo de acuerdo con Jeroboam en colocar otro becerro de oro en Betel como sustituto del verdadero culto a Dios en Jerusalén. Es que hubo un reemplazo. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Yo he escuchado personas que dicen: yo no necesito ir a la iglesia, yo adoro a Dios en mi casa. Déjeme decirle que la iglesia es una invención divina. Es el tabernáculo que Dios presentó para que nos juntásemos todos a adorarlo. Entonces, no podemos nosotros reemplazar la iglesia con nuestra casa. No podemos reemplazar nosotros la iglesia, el templo, con algo más. Bueno, es que yo soy el templo del Espíritu Santo, es cierto. Mas sin embargo la Biblia dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos. Cristo dijo: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Jeroboam quiso apartar al pueblo. Dice: no necesitan ir a Jerusalén. Aquí quédense, aquí adoren, aquí hagan todo. Es más, vamos a cambiar las fechas de las fiestas. Así que la fecha de la Pascua lo cambió. La fecha de Yom Kippur, de la expiación, lo cambió. De los tabernáculos lo cambió. O sea, del Pentecostés, todo lo cambió. Una oposición terrible, apostasía terrible, para transformar a las 10 tribus en una nación apóstata. Recordemos que de las tribus de los reyes de Judá, hubieron muchos reyes fieles a Dios. Pero de los reyes de Israel, de las 10 tribus, no hubo ninguno. Ningún rey. Terrible eso, ¿verdad? Porque todos eran apóstatas. Por eso Dios en el año 722 antes de que Cristo naciera, se deshizo de esta nación. En otras palabras, Dios les dice: me he divorciado de ustedes. Notemos nosotros que Israel es la esposa de Dios. Él dice: me he divorciado. Pero Pedro dice ahora a todos ellos: ahí donde se dijo
tú no eres mi esposa, yo te he desechado, ahí Dios te ha tomado de nuevo y has vuelto al pastor de las ovejas. Te encontró herida, te encontró despreciada, pero el pastor te ha recogido y te ha traído a un nuevo redil que se llama iglesia. No te ha metido en el Israel, sino que te ha metido en la iglesia, pero tú eres parte del pueblo mío, de Israel. ¿Cuándo lo metió en la iglesia? En este tiempo de gracia, cuando un judío acepta a Cristo, cuando un gentil, uno de las otras tribus acepta a Cristo, se mete en la iglesia. ¿Se da cuenta? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, esta tribu, hermano, estuvo de igual modo de acuerdo con Jeroboam en colocar otro becerro de oro en Betel, como sustituto del verdadero culto a Dios en Jerusalén. Entonces, Efraín, por tanto, hermano, no debería incluirse bajo el nombre de José, porque este ha tomado el lugar de Efraín. José fue un hijo de Jacob, fiel a Dios. Sus hermanos lo vendieron. Estuvo en Egipto. Allá estuvo en comunión con su Dios. No le falló. No le falló. José es un tipo de Cristo, vendido por sus hermanos, despreciado por sus hermanos, tratado injustamente, lo calumniaron. O sea, ¿qué más, verdad? Es un tipo de Cristo. Mas, sin embargo, cuando se hizo el segundo del rey, estaban ahí sus 11 hermanos y los perdonó, los recogió de nuevo. Así va a ser Cristo con Israel. Aunque lo vendieron sus hermanos, lo crucificaron, lo rechazaron, a lo último los va a perdonar y los va a recoger de nuevo para que reinen con él 1000 años en esta tierra. Eso es hermoso. Ahora, Dios, hermano, no quiere que nosotros nos quedemos en la tribulación. Cristo dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. En Apocalipsis hay una lexicología que usa Juan que hay que ponerle mucha atención. Están los que moran ahora en el cielo, porque la iglesia se fue al cielo, y están los que moran en la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Por qué dicen los que moran en la tierra en Apocalipsis? Muchas veces lo dice así. ¿Por qué dice así? Para diferenciar de los que están ya en el cielo y los que están en la tierra. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? La iglesia que ha sido arrebatada. ¿Quiénes son los que moran en la tierra? Aquellos que se han quedado después del rapto. Veamos rápidamente algunos textos. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te guardaré, te voy a sacar, te voy a poner en un lugar exclusivo. Que no pases, que no te toque esta tribulación que viene. Va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran. Oiga bien, pongan atención. Para probar a los que moran sobre la tierra, los que se quedaron, los que van a estar los 7 años de tribulación aquí en la tierra. Esos son los que moran en la tierra, porque la iglesia va a morar en el cielo en ese tiempo. Dice Pablo que se escuchará voz de trompeta, voz de arcángel. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados y saldremos después de ellos a recibir a Cristo en los aires. Pablo tenía la esperanza de que si Cristo venía, iba a haber el rapto. No te ven que no está hablando de la venida de Cristo así, pelear en Armagedón contra la bestia, el falso profeta y todo el ejército que tiene ahí. No, Pablo está hablando de un rapto. Dice, porque cuando Él venga, se sonará trompeta. Pero ¿quiénes van a escuchar el sonido de esa trompeta? Los que han muerto en Cristo
y los que estamos listos para irnos con Él. Por eso muchos le llaman a esto el rapto silencioso. Porque cuando menos se sienta, mucha gente desaparecida en todo el mundo. Tumbas abiertas, accidentes de aviones, de carros o freeways. Niños todos desaparecidos de los hospitales, de los hogares. La madre buscando a sus hijitos, no están. La familia que era cristiana, que desapareció, que dónde está fulano, que mi esposo. Así como el canto que canta Marino, ¿verdad? Buscando a sus seres queridos. Y esto será tumultuoso, mi hermano, porque traerá confusión. Esto será terrible. Imagínense que las iglesias estarán llenas, pero de repente desaparecen todos aquellos que están bien con Dios, y los que se quedan van a ver solamente la ropa de los que se fueron. Bueno, y esto acá, este quedó, y la ropa no cree usted que va a estar así todas cosas. No, va a quedar así como que si tuviera el cuerpo adentro. Bien organizado el traje. Los que tengamos corbata, hasta la corbata con la camisita va a estar así, mire. Pero todo flat, así, sin nada. Así como cuando Cristo resucitó, que dice Juan que llegó Pedro y Juan llegaron a la tumba, y dice que vieron el manto que estaba enrollado, y el lienzo que estaba enrollado sobre la cabeza de Jesús, aparte, la distancia del cuello. Quiere decir que cuando Cristo resucitó, Él no se sentó y empezó a desatarse Él mismo, sino que automáticamente su cuerpo glorificado, así como traspasa paredes, traspasó ese manto. De tal manera que todo aquello quedó tan enrollado, pero así, plano, ya sin el cuerpo de Cristo. Eso va a pasar con nosotros, mis hermanos. Por eso Pablo dice, os digo un misterio, porque esto no lo entiende cualquiera, y aún creyentes lo dudan. Dice, ¿cómo es posible que eso va a pasar? Es imposible eso. Lo dudo, está muy dramático. Pero va a pasar, mi hermano, porque cosas mayores veremos todavía nosotros. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? ¿Se da cuenta? Ellos distinguen que los que moran sobre la tierra son aquellos que han perseguido al pueblo de Dios. El 8:13. Ay de los que moran en la tierra. ¿Se da cuenta? No de la iglesia. La iglesia está en el cielo. A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. El juicio de Dios. 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando maten a los 2 testigos. Cuando maten a los 2 testigos ahí en Jerusalén. Pero al tercer día ellos resucitan. Oyen una voz que les dice, sube o suban acá. Y delante de todos van a subir. Y todos lo verán. Quedarán avergonzados. El 8:13. ¿Ya lo leímos este? El 11:10. ¿Ya lo leímos? El 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Oiga bien, ¿quiénes adoraron? La bestia o la imagen de la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero ¿quiénes fueron ellos? Los moradores de la tierra. Unos dicen, no, los moradores de la tierra también es la iglesia que va a estar en la tribulación. Ellos son los moradores de la tierra, Dios los va a guardar. Hermano, eso es ridículo. Eso no se compagina con las profecías, con lo lindo en la manera en que la palabra de Dios se expresa. Pero ellos están convencidos de esto. Vamos a ver el 17,
2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es gente pecadora. Es gente que se ha quedado, que va a ser sellada por el anticristo. 17:8. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. ¿Se da cuenta? Ellos están viendo ahora la manera en que el imperio del diablo está formándose y se admiran. Entonces, Dios, hermano, va a tratar con Israel en este tiempo. Los moradores de la tierra es una forma de decir, este grupo es diferente a los 144,000. Este grupo es diferente a las multitudes que llegan tocando allá con vestiduras blancas. Porque ellos, aunque están en la tierra, no adoran a la bestia, no adoran su imagen. No prefieren morir y no dejarse poner el sello de la bestia, la marca de la bestia. Prefieren morir. Así que Dios tiene ahí a su pueblo, Israel. La iglesia la tiene en el cielo. Note bien que a la iglesia le dice, te guardaré de la hora de la prueba. Pero a Israel no le dice, te guardaré, porque 2/3 partes de los israelitas van a morir en la tribulación. Eso va a estar terrible. Dios tratará con Israel como nación en el futuro, según Romanos capítulo 11. Aunque un israelita tal vez no sepa o de qué tribu viene, o incluso que él o ella es un israelita, quizás no lo sepa, pero Dios lo sabe y Dios lo va a escoger, lo va a separar. Entonces Dios o su agente angelical que viene va a sellar a cada persona, va a tener el sello, alguna marca. Pero aquí tenemos 144,000 que son de 12 tribus que hasta el momento no existen, pero se formarán allí. Hay al menos 19 listas de los hijos de Jacob en el Antiguo Testamento. 19 listas. No les doy los pasajes bíblicos porque es como tirar las palabras al aire. Pero ninguno de ellos es el mismo de la lista que ofrece Juan en Apocalipsis. Ninguno de ellos. Por lo tanto, el hecho de que esta lista sea única, aunque consta de 12 tribus, no debería llevarnos a la conclusión de que no describe a los israelitas. Ahora, la tribu de Judá, y pongan atención a esto, solía ocupar el primer lugar en esas listas, como ocurre acá en este pasaje, debido a las profecías que conducirían a las tribus y que el Mesías vendría de Judá. Por eso a Judá se le daba prioridad en algunas listas. Entonces, la organización de las 12 tribus en Apocalipsis difiere por varias razones. Se menciona primero a Judá aquí en Apocalipsis porque de su tribu es que nació Jesús. Y note bien que en Apocalipsis él se revela a Jesús. Él es el que toma prioridad. Él es el Cordero. Él es el león de la tribu de Judá. Así como es el Rey de Reyes y Señores de Señores, se tiene que mencionar Judá primero, porque Cristo toma prioridad en Apocalipsis. Recuerde, en el Antiguo Testamento Cristo es profetizado. En los evangelios es manifestado. En los hechos es predicado. En las epístolas es explicado.
pero en Apocalipsis es glorificado. Así que por esa razón es que Judá viene a tomar el primer lugar. Se incluye el nombre de Leví también acá. Note bien que en vez de Dan se pone a Leví, porque el contexto no tiene nada que ver con el servicio militar ni con posesión material de territorio. Así que se incluye a Leví porque no hay nada de territorio que se esté marcando. Es solamente 12 tribus, 144,000 sellados de esas tribus, incluyendo Leví, que estarán tomando una forma espiritual durante la tribulación. Ahora, voy a terminar con esto, pero aquí sí, pellizca al que está a su lado, por favor. Usted sabe que esa es una información muy importante la que les estoy dando a ustedes. Para los predicadores es muy importante. Porque de otra manera, mi hermano, no podríamos nosotros coordinarnos bien a presentar la palabra del Señor. Dice que hay que trazar bien la palabra de verdad. Lo que es para Israel es para Israel. Y lo que es para la iglesia es para la iglesia. Ese texto que leímos, levántate y resplandece, oh moradora de Sión. Muchos predican y dicen que es la iglesia. Oh, iglesia amada, levántate y resplandece. No, eso es para Israel nada más. Eso no es para la iglesia. Lo que es de la iglesia es de la iglesia. Lo que es para Israel es para Israel. No tomemos textos bíblicos que tienen que ver con Israel solamente. Hay que entender todo esto muy bien. Como muchos agarran Mateo capítulo 24 para hablar sobre la persecución de la iglesia. No, Mateo capítulo 24 es la persecución de Israel. Ahí se menciona el día de reposo. Ahí se menciona la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. O sea, es para la iglesia. Como la tribulación no es para la iglesia, sino solamente también para Israel. Porque son 70 semanas que están determinadas, le dijo Gabriel a Daniel, para tu pueblo y tu santa ciudad. Por esa razón es que se duda de que los que se queden, los creyentes chuecos que se queden cuando Cristo venga por su iglesia, puedan ser salvos durante la tribulación. Porque Pablo dice que si no creyeron a la verdad tendrán que creer a la mentira. Bueno, la superioridad de Judá sobre sus hermanos. Y esto es hermoso, se lo anticipo. ¿Ok? Primera Crónicas capítulo 5, versículo 1 al 2. ¿Cómo Judá vino a ser superior a sus hermanos? O sobre sus hermanos. En Primera Crónicas de 5, capítulo 5, del 1 al 2, se dan los descendientes de Rubén, que es el primero de los hijos de Jacob. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el hecho de su padre. Usted sabe que Rubén traicionó a su padre porque durmió con Bila. Imagínese usted que era mujer de su padre. Y eso le costó a él. Le costó. Luego dice, porque él era el primogénito más como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, perdió su primogenitura. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. No se le dio el derecho de primogenitura a Judá, sino a José.
Pero ¿por qué no se le dio el derecho de primogenitura a Judá? Porque Judá iba a recibir y de ahí iba a nacer el primogénito de toda la creación de Dios. No pueden haber dos primogénitos. La primogenitura de Judá consistía en que el unigénito Hijo de Dios, el primero y el último, el principio y el fin, iba a nacer en Judá. Ahora, pensemos, usted dirá, ¿y dónde está ese pasaje donde Rubén violó, o sea, deshonró a su padre, durmiendo con Bilha? Está ahí en Génesis 35, del 22 al 28. Y aquí tenemos la lista de las 12 tribus. Y usted se va a dar cuenta quién es la madre de quién. Porque son 4. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, versículo 22, fue Rubén. Vamos a irnos a Génesis 35, del 22 al 28. Vamos a esperar que usted lo lea ahí en la pantalla. Génesis 35, del 22 al 28. Bueno, mientras lo ponen, leamos acá. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a ser, a saber, Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá y Zabulón. 5. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. No te bien, hasta Dan viene de Bilha, porque Bilha se dejó que Rubén la llevara al lecho. No era tan fuerte la mujer, era fácil, parece. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, son Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Ahora viene, hermano, la bendición de Jacob a sus hijos. Jacob va a morir. Y viene la bendición ahí en el Génesis capítulo 49, del 1 al 10. Pero pongan atención. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, en el futuro. Imagínense, desde tanto tiempo, y esto todavía se tiene que cumplir mucho de esto. Y luego dice: Rubén, le habla a su hijo, llama primero, Rubén, ven para acá, porque él estaba dando la bendición a sus 12 hijos. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Te hiciste vil. Le dije al principio que tenemos que conocer a este Dios. Un Dios que le quita la primogenitura a cualquiera que le desobedece. Le quita los honores, la honra. Aquel que lo quiere deshonrar también lo deshonra a Dios. Cristo dijo que el que lo honra a él va a honrar a su Padre. El que se avergüence de él aquí en la tierra, él también se avergonzará delante de su Padre y de los ángeles. Es el Dios que nosotros tenemos, mis hermanos. Un Dios celoso, santo. No esperemos nosotros que Dios nos bendiga estando en desobediencia. No esperemos. No nos vayamos en oración orando con muchas lágrimas: Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, Señor. No. Dios dice: te has hecho vil. Estás desobedeciendo. Estás pecando contra mí cada día, cada semana, cada mes. No ores a mí.
Pero tú sabes, Señor, como aquellos que se le van a acercar, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca. El segundo, los pone juntos a Simeón y Leví, porque Simeón y Leví, por vengar a Dina, mataron a todos los hombres de una ciudad después de circuncidarlos. En el tercer día, que estaban en su mayor dolor, llegaron y mataron a todos. Dice Rubén, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Note bien, si usted no sabía, la tribu de Simeón realmente fue una tribu que estuvo dentro de Judá. Dentro de Judá, es como que si hubieran formado un condado dentro del territorio de Judá. Y los de Simón eran usados para enseñar a los niños a leer, a escribir. Ese era más que todo su trabajo. Y la tribu de Leví, Dios le dijo, bueno, por cuanto tú mataste, ahora vas a servir al hombre. Vas a interceder por ellos, por el hombre, y por haber sido malo, por haber matado, lo hizo una tribu de sacerdotes. No le dio tierra, pero le dijo, te voy a hacer una tribu de sacerdotes, porque así como mataste, ahora vas a tener que amar a tus hermanos y protegerlos y interceder por ellos ante mí. Imagínense qué tremendo. Imagínense que alguien diga, bueno, ¿por qué Dios escogió la tribu de Leví si eran malos? Pues precisamente para eso. Hoy en día usted sabe que si usted sabe alguien, un hermano o alguien que asesinó, que hizo esto, que lo otro, usted no lo quiere ver ni predicar. ¿Verdad que no? Pero cuántas personas Dios ha llamado de estar dentro de lo más vil, y dice, bueno, así como fuiste malo acá, ahora yo quiero ponerte para que seas de bendición a muchos. Pablo arrastraba a los cristianos, Pablo odiaba a los cristianos, participó en la muerte de Esteban, mas sin embargo, dice Pablo, Dios tuvo misericordia de mí. Esto es lo que Dios hace. Termino con eso leyendo Judá. Mira lo que dice Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo se puede interpretar que es Jesús. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces, hermano, vemos aquí una gran verdad nosotros revelada en la palabra del Señor. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él no anda alcahueteando a nadie. Si realmente queremos nosotros ser bendecidos, seamos honestos con Dios. No andemos ahí reclamándole a Dios y llorando, hermano, ore por mí, que iglesia ore por mí, cuando usted sabe muy bien que no está bien con Dios. Anda pecando. Dios le puede quitar los privilegios espirituales, privilegios de ser bendecido. Si un hombre espiritual todavía tiene luchas como Daniel, que los demonios se le pusieron allá en los aires a Gabriel para no dejarlo pasar con la respuesta, y tardó 21 días Daniel, porque había guerra allá en los aires, porque vino el arcángel Miguel para abrirle brecha a Gabriel para que pasara a la tierra y le llevara el mensaje a Daniel. Si eso pasa con uno que realmente se somete a Dios, imagínense qué va a pasar con aquel que quiere
que Dios lo bendiga, que lo fortalezca, que lo levante, que lo use más cuando está en completa desobediencia. Esos demonios están ahí, no hay ningún arcángel Miguel que venga a ayudarlo. Por eso hay muchas oraciones que no son contestadas. No son contestadas porque hay resentimientos, hay amargura, hay crítica, hay señalamiento, hay acusaciones de parte nuestra a alguien, pensamos mal de alguien, estamos mal. Por eso es que los asuntos en los hogares no se resuelven, los hijos no se convierten, no hay nada que venga realmente a traer avivamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia, si está en pecado, Dios no va a bendecir la iglesia. Así que aprendamos de lo que hemos visto, hemos oído en esta noche. Nuestro Dios es amor, pero también fuego consumidor. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie.